Gracias. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Gloria a Dios. Mi pastor, Dios bendiga a mi pastor, ¿verdad? Y a cada uno de ustedes, hermanos, que nos encontramos en este momento. Para mí es un privilegio, hermanos, estar aquí. Gracias, pastor, por darme la confianza de poder traer el mensaje, la palabra del Señor. Y agradecemos a Dios también por cada uno de los que nos encontramos aquí en este momento, ¿verdad? Y aquí me acompañan también mis hermanas. Aquí están mis hermanas Patricia, ¿verdad? Y San Juana. Son mis hermanas chiquitas. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Glorificado sea Dios para siempre. Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es grande, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios los bendiga grandemente, Dios los bendiga. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, hermano Juan. Bendito sea su santo nombre para siempre. Hermanos y hermanas, vamos a leer la Escritura en esta hermosa noche. En Reyes, capítulo 13, versículo 1. Primera de Reyes, bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Pueden ponerse sobre sus pies, hermanos, reverentemente a la palabra del Señor, ¿verdad? Y vamos a leer la Escritura. Yo creo que nuestro pastor nos ha predicado también de esto. Me acuerdo yo, ¿verdad? No sé si nos ha predicado acerca también de el libro de los Reyes, capítulo 1. Vamos a leer unos cuantos versículos. Después voy a seguir yo más adelante hablando sobre el varón de Dios. Ahí el encabezado dice mensaje del varón de Dios. Y dice así la palabra del Señor, honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en esta manera. He aquí un varón de Dios, dice, una vez más voy a leerlo. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá, a Betel. Y estando en Jerobá junto al altar para quemar incienso. Versículo 2 dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemará huesos de hombres. Aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza sobre este se derramará. Hasta allí, hermanos, pueden tomar sus asientos. Permítanme orar nomás un momento por la palabra. Pueden orar también ustedes sentaditos, amante y buen Dios y Padre Celestial. En esta noche, Señor Jesús, voy a disponer tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú hables el corazón, Señor, de cada uno de mis hermanos y hermanas. Extiende tu palabra, Señor, en lo más profundo de sus seres, Padre. Y sea penetrada, Señor, esta palabra, Señor, en su mente, en su corazón y en su espíritu. Padre, y yo reclamo, Señor, también los aires, Señor Jesús, que el Espíritu Santo sea el que se mueva. No más otro espíritu, solo tu espíritu, Señor.
Y dame la fuerza y la fortaleza, Señor, a mí, Señor, para introducir, Señor, tu palabra, Señor, a tu pueblo. Es tu pueblo, Señor, que tú has escogido, Señor. Es tu pueblo que tú has redimido, Señor. Por eso, Padre, estoy delante de ti, Señor, con temblor, Señor. Pero, Señor Jesús, traeré tu palabra, Señor, porque tú, Señor, le ha placido, Señor. A usted le ha placido, Padre, ponerle en el corazón de mi pastor, Señor, que traiga este mensaje, Señor, a tu pueblo, Señor. Gracias te doy, Señor, por eso en este momento. Y a ti sea la gloria y la honra por siempre. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Hermanos, siempre debemos nosotros de adorar al Señor. Esos son los principios de un cristiano. Los principios de un cristiano es que permanezcamos siempre en adoración al Señor. Es el propósito el cual Dios nos ha salvado a cada uno de nosotros. Yo le he puesto por tema aquí crisis en la iglesia. Hay una crisis en la iglesia, pero voy a relacionarme con el texto bíblico de la palabra del Señor acerca de, en el capítulo 1, en el capítulo 13, en el versículo 1, que el varón de Dios dice así: he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Este varón, hermanos, este hombre, Jeroboam, era un rey. Si usted retrocede la escritura atrás, este hombre era un rey que hacía sacrificios, hermanos, ofrecía sacrificios a los ídolos. Y entonces, este hombre, hermanos, era un continuo de hacer, y había una división entre Judá e Israel. Pero después del tiempo, hermanos, podemos darnos cuenta que Dios aquí en el capítulo 13 levanta un hombre, y por nombre le puso varón de Dios. Un varón que Dios escogió con un propósito a este hombre. Y sabemos nosotros que Dios también escoge a cada uno con un propósito. No quiero, hermanos, tomar tanto lo que dice la escritura, porque siento que me quema por dentro cuando empiezo, hermanos, a hablar de esto. Ya no son los nervios, sino es algo que empieza, hermanos, a penetrar algo en mi corazón. Y voy a seguir leyendo aquí la palabra del Señor. En el capítulo 13, voy a leer el versículo 3, 4, donde dice: cuando el rey de Jeroboam oyó, Jeroboam, gracias pastor, oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, y extendió su mano desde el altar y dijo: pedile. Mas la mano, dice, pendíanle, mas la mano que había extendido contra él se le secó, no le pudo enderezar. Sabemos nosotros aquí, hermanos, lo que en el versículo 5 dice: y el altar se rompió y se derramó la ceniza. Lo que el varón de Dios iba hablando, hermanos, se estaba cumpliendo allí sobre este hombre. Cuando este hombre extendió la mano, dice aquí que se le secó. Estoy repitiendo, ¿verdad? Pero quiero, para poder yo centrarme en este versículo donde dice: y conforme a la señal que el varón de Dios que había dado por la palabra de Jehová, en el versículo 6 dice: entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, que ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le fue restaurada. Allí, hermanos, el varón de Dios oró y la mano fue restaurada. En los tiempos que vivía este hombre, en aquel tiempo, vemos nosotros cómo el poder de Dios se manifestaba en el varón de Dios. Si nosotros, hermanos,
no diga que no. Aquí somos varones de Dios también, gente redimida, gente apartada. Entonces nosotros también somos varones de Dios. Dios tenía un plan con este hombre. Por esa razón Dios, hermanos, usó este varón, este profeta, pero él le puso por nombre varón de Dios. Este varón que estaba en este lugar, hermanos, había un propósito para conocer nosotros los tiempos que estaban viviendo en ese tiempo. Y ahora conocemos los tiempos que estamos viviendo nosotros. Sabemos que hay un contraste en estos tiempos a los tiempos cuando Dios usaba este hombre, a los tiempos que Dios usa a los hombres de estos medios, en estos tiempos. Dios usando, hermanos, este hombre para que se diera cuenta de lo que Dios iba a hacer. ¿Qué fue lo que hizo, hermanos? Primero le profetizó lo que iba a suceder en el altar. Y eso, hermanos, aconteció. Entonces, ¿qué sucede con nosotros en estos tiempos? Cuando nosotros decimos una palabra, no sucede. ¿Qué está pasando entonces? Esa es la pregunta que nosotros podemos decirnos. ¿Qué está sucediendo? Si ahora tenemos el Espíritu de Dios adentro de nuestro corazón, si ahora fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo, si ahora, hermanos, existe adentro ese Espíritu y Cristo nos ha dado el poder. Toda autoridad me es dada, dijo el Señor. Y esta autoridad el Señor nos las ha dado a cada uno de nosotros. Entonces la iglesia, hermanos, tiene el poder del Señor. La iglesia tiene la presencia del Señor. La iglesia tiene, hermanos, ese poder que Dios nos ha dado, ese espíritu, hermanos, que está dentro de nosotros. Yo me pongo a pensar y estaba analizando este hombre que Dios usó en ese tiempo. Hermanos, si cumplía lo que hablaba. Y de esa manera, hermanos, también ahora lo que Jesucristo habló, se cumplía también lo que Él hizo. Y Dios usó este hombre, y Dios ha usado diferentes hombres. Y yo me pongo a decir, Señor, ¿qué es lo que sucede? Pues hay una crisis adentro del pueblo de Dios. Y aquí nos vamos a centrar. Al descubrirlas, hermanos, nos damos cuenta nosotros que los varones de Dios en estos tiempos han decaído, hermanos, su vida espiritual. ¿Por qué es que ellos mismos van decayendo su vida espiritual? Porque aún no ha puesto, hermano, es decir, hermanos, viene a la iglesia, perdón que me meta en este sentido, que yo hable de esta manera, porque sabemos de esta manera descubrir las cualidades de un varón de Dios. Podemos darnos cuenta que en realidad, al observar a un hombre que lleva la palabra del Señor, podemos mirar los frutos de esa persona. Podemos mirar si es un varón de Dios que prácticamente sirve o no sirve a Dios. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a analizar esto, nos damos cuenta si es un varón de Dios, que en los tiempos que servían atrás, en los tiempos que sirven ahora, y nos damos cuenta de identificarlo como si fuera un discípulo, como si fuera un siervo de Dios, como si fuera alguien apartado para la gloria de Dios. Y describe de esta manera en Gálatas capítulo 22, 23, que esto, hermanos, son los frutos de aquel hombre. Y los frutos, hermanos, nos dan la señal, los hombres que son aquellos hombres de varones de Dios que buscan la presencia de Dios. Aquellos hombres que se le ve el fruto, dice así. ¿Cuál es el fruto? Primero, el fruto del Espíritu es amor, es gozo. Si nos ponemos nosotros cada palabra de lo que está hablando aquí, hermanos, llegaría bastante tiempo. El amor, el gozo y la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza de los varones de Dios que hoy existen en estos tiempos en la iglesia de los últimos años. Pero a veces se nos hace difícil entender exactamente cómo se manifiesta. Hermanos, en esto se da uno cuenta. ¿Por qué? Porque la vida cotidiana, la vida que estamos llevando, entonces ¿quién es el varón de Dios? Nos separan la vida que llevamos
a la vida de Dios que Dios quiere que nosotros llevemos. La vida que nosotros llevamos es diferente a la vida que Dios quiere que llevemos. Son dos casos muy diferentes. Son dos pensamientos que pueden claudicar. Por mi parte, yo puedo decir, yo sirvo a Dios, yo busco de Dios, pero cuando me voy de aquí, mi vida da un paso a otro lado y yo llevo la vida como yo quiero. Y eso es la diferencia de un varón de Dios, de una varona de Dios, o una mujer santa, una mujer apartada para Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. La crisis en la iglesia hoy, sin embargo, existe, hermanos, porque necesitamos hombres y mujeres que sirvan de modelo para generaciones confundidas. Necesitamos gente. Si usted se fija cuando andan modelando para allá la ropa, pues ahora necesitamos hombres y mujeres que también sean modelos, mujeres de Dios, que se den cuenta los jóvenes que nosotros somos cristianos, siervos, servidores de Dios, hermanos. De esta manera nosotros podemos darle nosotros esta generación que se mantiene confundida. Podemos hacer demasiado énfasis y profunda importancia de que los nombres de nosotros que llevamos tienen peso. Los nombres que llevamos, que el Señor, hermano, nos ha salvado, tienen un peso, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque pueden decir, miras el hermano Antonio cómo anda. Y esta palabra, hermanos, mira cómo anda, mira cómo se porta. No se porta como un siervo de Dios. No se porta como una persona apartada de Dios. En una ocasión me hace recordar uno de los discípulos, unos que servían, era seguidor de Juan el apóstol. Cuando este hombre lo iban a crucificarlo porque estaba siguiendo el apóstol Pablo, el apóstol Juan. Entonces le dijeron, queremos que rectifiques si sirves a Dios o no le sirves. Queremos que niegues a ese Jesús que le has servido tú. Este hombre le dice, mira, he estado por 85 años. ¿Tú crees que me voy a retractar yo? ¿Tú crees que me voy a retractar si Él me ha hecho bien en todos mis años que he vivido? ¿Cómo me voy a retractar yo? Puedes meterme en la hoguera, puedes tasarme, puedes meterme al fuego, pero yo no puedo retractarme. Yo serviré a mi Cristo y serviré donde quiera que vayas. Puedes quemarme, hazme lo que quieras, pero yo no me voy a negar a Jesús. Y cuántas veces, hermanos, nosotros queremos negar a Jesucristo a través de nuestras palabras, a través de nuestros hechos, a través de un enojo, hermanos. No podemos contendernos. Esto es lo que sucede en la iglesia. Esa crisis, hermano, que hay, que a veces no podemos nosotros detenernos, pero debemos detenernos nosotros. Somos hijos de Dios, somos gente apartada, somos varones de Dios. Este hombre, me voy a meter a la escritura, llamó al Señor a este hombre para que fuera y, hermanos, llevara el mensaje a este hombre, que dice así la escritura: se se hablar sobre esta persona, Jeroboam. Se me dificulta hablar, hermanos, pero bueno, me ayuda. Gloria a Dios. Entonces, este hombre, hermano, este varón de Dios, le pidió rogarse que se quedara al después que le restauró la mano. Quédate, entra a mi casa para que comas pan y agua. Mire nomás lo que le dice este hombre: aunque me dieras la mitad de tu casa, no entraré. Y esto es lo que sucede, hermanos, en estos tiempos, que a veces nosotros, como hombres y mujeres que estamos aquí en el camino del Señor,
No miramos, hermanos, la situación que está sucediendo en el mundo. A veces nosotros no miramos cómo es que el mundo está cambiando y vivimos una vida normal. Y este hombre miró, hermanos, dijo: aunque me dieras tu casa, no puedo entrar, ni tampoco comeré contigo, y también me iré por otro camino. Porque este hombre era un pagano. Era un hombre que, hermanos, servía, hermanos, al diablo, por decirlo. Servía, hermanos, también a los ídolos. Cuando sirve a los ídolos, está sirviendo, hermano, al diablo. Le voy a hablar como debe de ser. Sirve, hermanos, para toda persona que busca, hermanos, todo eso, no está sirviendo a Dios, sino que está sirviendo al enemigo. Los deseos de la carne, estos son lo que a nosotros nos hace, hermanos, enfocarnos. Porque nuestros pensamientos siempre miran lo que nosotros miramos, y buscan lo que nosotros miramos. Y esto es lo que el hombre le estaba poniendo al profeta. Bueno, quédate, entra a mi casa y come conmigo. No, le dijo: un hombre de Dios, un siervo de Dios, un varón de Dios, no voy a claudicar, yo voy a servir a Dios. Hermanos, cuando uno está determinado de buscar la presencia de Dios, hermanos, uno mismo se aparta de todo eso. Se aparta, hermano, de lo que uno era. Se aparta de aquellas cosas que a uno lo tenían atrapado. ¿Qué es si usted se pone a analizar y a pensar qué es lo que lo atrapa a usted en estos tiempos? El enemigo es muy astuto. Entra por lugares que a usted le gustan y siente usted que no es malo, pero sí es, hermanitos. Debemos abrir los ojos, que a veces nos acegamos. Y este hombre, hermanos, después que estuvo allí, dice la escritura que se fue. Se fue, hermanos. Regresó por otro camino. Se iba alejando. Cuando se iba alejando, hermanos, y yo quiero decirle algo más. El énfasis de que nosotros en el Señor Jesús, hermano, se nombran nombres en el Señor Jesucristo. Surgen hombres y mujeres que sean libros abiertos. Nosotros, como hombres y mujeres, sabemos que somos como libros abiertos. De esta manera, quizás dirá usted: este hermano se metió a otro lugar y nos saca de uno. Pero, hermano, la escritura, la Biblia, nos habla la historia. Y yo quiero darles, hermano, también hablar sobre la vida que estamos viviendo en este tiempo. Que nosotros a veces nos libramos, queremos librarnos de nosotros mismos y queremos vivir una vida como a nosotros nos agrada. Oh, bendito Dios, que a veces nosotros, hermanos y hermanos, queremos nosotros buscar algo que a mí me gusta. Si el pastor me llama la atención, me voy a molestar. Y eso no es así. Si alguien me dice algo, me voy a molestar. ¿Estás en el espíritu o estás en la carne? ¿Estás sirviendo a Dios o no lo estás sirviendo? Es que yo fui una persona así y no puedo cambiar. Jeroboam, ¿cómo se llama el hombre? El Jeroboam. Cuando diga este rey, el pastor va a hablar. Él va a decir el nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dele la gloria al Señor, hermano. Dele la gloria al Señor, aleluya. Bendito sea su nombre por todo. No se me duerman, hermano, aleluya. Bendito sea Dios. Entonces, seguimos, hermanos, aquí con la historia de este hombre. Al momento que se fue de allí, hermanos, le dejó, hermanos, de todas maneras. Él pudo ver el poder de Dios cuando su mano fue restaurada. Cuando se secó la mano, es un pueblo seco. Israel, hermanos, estaba seco porque estaba siendo guiado por este rey. Entonces, mientras que este hombre, porque servía a sus dioses, entonces por esa razón se mantenían secos. Un pueblo, hermanos, que busca, o que más bien busca esos ídolos,
Es decir, si el rey o el padre o aquel rey, hermanos, estaba induciendo al pueblo para que hiciera sacrificios a ídolos, Dios, hermano, no estaba con él. Si nosotros, hermanos, hacemos cosas que a Dios no le gusta, Dios no va a estar aquí. Aunque seamos pueblo de Dios, aunque seamos pueblos ya redimidos, hermanos, Dios no va a estar. Ahora déjeme decirle algo. Si en su familia o en su casa, si usted comete algo, hermanos, delante de Dios que no lo ve nadie, ni el pastor, ni la esposa del pastor, ni nadie, quiero decirle que usted está cometiendo algo que a Dios no le gusta, no le agrada. Tarde que temprano se va a manifestar aquí en este lugar cómo es, cómo vive. Y así de la misma manera este hombre estaba manifestándose allí cuando estaba con el profeta. Aquel rey miró, por eso se cumplió cuando extendió la mano, así se le secó. Tenía pecado, tenía maldad este hombre. Pero el varón de Dios era un varón enviado de Dios. Cuando terminó, hermanos, a lo que vino ahí con este hombre, se regresó por su camino. Cuando iba por el camino, por allí alguien le contó, el hijo de un profeta anciano, el profeta viejo. El profeta viejo era un hombre, hermanos, pero fíjese, era muy astuto. Muy astuto, porque el hijo le contó lo que iba hecho, con quién iba hablado. Eso fue lo que él estuvo platicándole. Le contó todo lo que iba pasado. Y mientras que estaba allí, hermanos, platicándole, le dijo por ahí: alguien puede poner la montura, su cabalgadura, al burrito, al asno. Y entonces, al momento que le puso eso, se fue a buscarlo por el camino. Este hombre, hermanos, fue a buscarlo. En Mateo capítulo 4, versículo 4, Satanás llegó a Jesús para tentarlo. Y le dijo: si convertieras estas piedras en pan, ¿verdad? Tentando a Jesús. Si usted se fija allí, cómo el enemigo, hermanos, llega a Jesús. Si usted se fija también cómo llegó con Adán y Eva, el enemigo. Pues de la misma manera disfrazado este profeta mentiroso, el otro, el viejo. Llegando, dice que lo encontró al varón de Dios sentado. Y esto es lo que sucede cuando la iglesia, hermanos, se mantiene sentada y no trabaja en la obra de Dios. Llega el enemigo. Llega el enemigo, hermanos. Entonces allí llegó aquel profeta viejo, según dice la escritura, y con engaños y mentiras. Por eso, hermano, mientras que mienta, no es un hijo de Dios, no es un servidor de Dios, sino nosotros decimos siempre en la familia, para que digan la verdad a alguien. Juan 8:44. Si no dice Juan 8:44, entonces dice: son hijos del diablo, porque el diablo pecó del principio, ¿verdad? Entonces esto es lo que nosotros, esto es lo que sucedió esto. El profeta se encontraba sentado. Aquel hombre, varón de Dios, está sentado. Y la gente, mientras que se mantenga sentado, significa una persona deshabilitada, una persona que no tiene ni un trabajo, una persona como cansada, una persona quizás estaba, hermano, recostándose. Y cuando la persona se mantiene así, entonces llega el enemigo también. Por eso nosotros debemos andar activos. Dice que nuestra mente debe estar ocupada constantemente para que, hermanos, no se vaya a meterse. Mire, de un segundo a tras segundo, la mente piensa así rápido.
Pero si nosotros la ponemos, hermanos, en la Escritura, la estamos deteniendo allí y pensamos rápido y rápido actuamos. Por la abundancia del corazón, ¿verdad?, habla la boca. Y eso es lo que a veces traemos. Y este hombre llegó con astucia y le dijo, cuando estuvo platicando con él, con el profeta, era joven el profeta, pero este hombre, hermanos, este varón de Dios, iba visto las señales de Dios, iba visto el poder de Dios allí cuando restauró, hermanos, la mano, cuando él oró y fue restaurada la mano. Y le dice, hermanos, el viejo profeta, cuando le encuentra por allí, ven a mi casa y vamos a comer y tomar agua. Mas él le respondió lo mismo que le dijo aquel rey. Entonces, cuando le dijo esto, y miré por otro camino, no voy contigo, no voy a comer pan, no voy a tomar agua, no voy a ir a tu casa, porque así va dicho Jehová, que me regresara por otro camino. Pero el enemigo es tan astuto y dijo, un ángel me ha hablado. Un ángel me ha hablado. Hermanos, cuando dice la Escritura un ángel, la Biblia, allí en Gálatas 5, donde dice, si un hombre se os predicara diferente evangelio, o un ángel predicara, sea anatema. La palabra anatema es maldito. Y este hombre dice que un ángel le habló a este profeta. Qué tremendo cuando este profeta, hermanos, le estaba usando la palabra. Le estaba usando la palabra porque mire, si son hebreos, saben bien quién es Dios y saben bien sobre los ángeles. Entonces usó este nombre, un ángel me ha hablado. ¿Para qué le habló? Y me dijo que posaras en mi casa para que comiera pan. El diablo es tan astuto en el corazón, hermanos, de este hombre. ¿Cómo es posible, hermano, la astucia que usa el enemigo para poder caer a cada uno? A hoy que estamos viviendo. Quizás usa un amigo con palabras, usa una amiga, creyendo que es su amiga y no es su amiga. Un amigo a veces cree que es su amigo y no es el amigo. Lo usa para que caiga. Después que caiga en el pecado, se da cuenta que no fue su amigo. El amigo le va a llamar la atención, le va a decir no hagas esto, no hagas aquello. Pero si el amigo o la amiga le dice, no te preocupes, hombre, es voluntad de Dios, no te preocupes, hombre, puedes estar así, hace esto, al otro, una llamadita, lo que sea, no importa. En los tiempos de estos, hermanos, que estamos viviendo, en los tiempos que estamos viviendo, el enemigo usa toda esa clase de artimañas del diablo para que usted se aleje y se aparte de Dios. Para que usted, hermanos, se olvide de Dios y no lo busque y no ore y no lee su palabra. El enemigo a veces lo trae en la bolsa. El enemigo siempre anda caminando a veces con uno. Y cuando usted lo abre, se da cuenta que el enemigo está en un lado suyo y empieza a mirarlo. Y empieza a mirarlo a través de su vista. Y es el enemigo, hermanos, que lo tenía allí también. El varón de Dios. Ahí, hermanos, llegó el enemigo también. Lo pudo ver con su mirada. Y lo estaba, hermanos, engañándolo sin darse cuenta. Solo porque le dijo que también era profeta. Si un cristiano te dice, yo también soy hijo de Dios, pero usted le va conociendo. Lo primero, lo que leí en Gálatas capítulo 5, 23. Capítulo 5, 22 y 23. Pero el enemigo así llega, hermano, de esa magnitud al corazón de la persona. Y entonces cae el enemigo, cae aquel hombre de Dios, lo convence
y se va, hermanos, a la casa. Y esto es lo que sucede cuando entra el enemigo a tu casa. Empieza a destruirte tu vida espiritual, tu corazón, lo que tú has avanzado en el Señor. Esto es lo que sucede cuando nosotros dejamos al enemigo entrar a nuestro corazón. Pero nosotros no debemos, hermanos, dejar que entre en nuestra vida. Debemos nosotros ser fuertes en el Señor y, hermanos, ser, hermanos, hombres de valor. Cuando nosotros dejamos, hermano, que entre el enemigo, hermanos, el espíritu empieza a retirarse. El Espíritu de Dios empieza a alejarse. Y ya simplemente somos como aquel profeta, que solo el profeta, hermanos, se le fue dado por nombre. Créame lo que le estoy diciendo. Créamelo, hermanos, que le estoy diciendo la verdad. Porque le digo, porque lo siento esto. Y por eso, hermano, el profeta, cuando entonces el profeta de Dios, hermanos, comió y bebió agua y entró a su casa, Dios usó, hermano, el mismo viejo profeta y le profetizó y le dijo: eres un rebelde. Fíjese nomás, tan solo porque entró allí, el Señor le dijo que era un rebelde. ¿Qué sería de nosotros si nos examinamos nuestra vida? Si usted examina su corazón, ¿cree a veces que usted sirve al Señor? Si Dios nos examinara, acuérdense Ezequiel cuando miró, hermanos, aquella visión de aquellos ángeles, hermanos. Dice él, hermanos, que tanto como no fue algo que se sintió halagado porque vio aquella visión, dice: ay de mí, soy un hombre inmundo, con un pueblo de labios inmundos. No se halagó de ninguna manera, sino, hermanos, él se dio cuenta que aunque nosotros sirvamos más al Señor, hermanos, somos personas que somos inmundas. No nos vamos a comparar nunca. No podemos ver la santidad de Dios, sino constantemente hay que estarse en la presencia de Dios, buscando de su Espíritu. Entre más, hermanos, acercamos al espejo, las manchas que tenemos nos las vamos a ver cuando acercamos la luz y creemos que somos mejores que otros, y a veces somos superiores y no lo somos. Sino, hermanos, debemos nosotros acercarnos mejor a Cristo. El cristiano podemos identificarlo como Abraham, que a través de la trayectoria de su caminar por todo el tiempo en el desierto, Dios estuvo puliéndolo. Dios estuvo, hermanos, puliendo la vida de él hasta que llegó la promesa de este Abraham. Por eso le llamó el padre de la fe. Y, hermanos, nos damos cuenta de estos hombres que estuvieron por eso dice lo que le estaba hablando ahorita de Abraham. Este hombre formó largos años de esperanza, mientras en el tiempo que él pasó en el desierto y esperando, hermano, la promesa que él iba a recibir, y habiendo esperado con paciencia, dice la Escritura allí en Hebreos, en el capítulo 6:15, pero José era otro hombre también que estuvo también en la esclavitud, en la escuela. Hermanos, nosotros como creyentes no es tan fácil de seguir una vida normal, sino que a veces viene en la trayectoria de nosotros, vamos nosotros recibiendo también. Cuando vamos caminando en el camino del Señor, somos personas también que estuviéramos como en una escuela. Josué estuvo en la cárcel. Y él,
a la cárcel, allí mismo se pudo pulir también. Pedro negó a Jesucristo, aunque haya caminado mucho tiempo, con 3 años con Jesús, también fue pulirlo allí, hermanos. Cada hombre de Dios, como el apóstol Pablo también, a pesar que recibió a Cristo, se retiró por 15 años, en los Gálatas lo dice. Después, hermanos, hombres, hermanos, que ellos, hermanos, sirvieron a Dios, que buscaron, se levantó el profeta Juan el Bautista. Este hombre, hermanos, tuvo su propia escuela también en el desierto. Cuando llegó, descendió. La formación de nosotros, hermanos, es una formación que debemos tener aquí en esta iglesia, a través del siervo que nos ha estado predicando, a través de las enseñanzas. Entonces cada hijo de Dios está recibiendo, hermanos, una escuela cómo servir al Señor, para que el enemigo no lo vaya, hermanos, a engañar como engañó aquel varón de Dios, aquel profeta. ¿Y qué sucedió cuando fue engañado? Cuando fue engañado, hermanos, simplemente el Señor, hermanos, cuando se fue, dice que un león lo mató. Si nosotros viviéramos en los tiempos de atrás, podíamos ser destruidos tan fácil. Si usted lee Números, el libro de Números, ahí tan fácil venía. Cuando no obedecían a Dios, Dios destruía 20,000, 30,000 personas, porque no se sujetaban, eran rebeldes. La rebeldía, dice que la rebeldía es como si fuera brujería. ¿Se imagina? Esa es la rebeldía, una persona rebelde de las cosas de Dios. La rebeldía, hay muchas formas que se pueden, hermanos, descifrarse en la vida de nosotros, que a veces llega. Y esto sucede primero cuando no nos sujetamos, es rebeldía. Cuando no nos sujetamos, hermano, ya sea en la área matrimonial o en la área espiritual o en la área, hermanos, fraternal. Todo eso, hermanos, es rebeldía. Y si no se sujeta a su esposa, ay, ¿verdad? Parece que entra en un terreno difícil. Pero así es. Cuando nosotros, hermanos, el hombre debe sujetarse a Cristo. Por eso los hijos se sujetan a sus padres y la esposa se sujeta a su marido. Y el hombre se sujeta a Cristo, para que no diga el hombre, yo soy el hombre y aquí mis chicharrones truenan. No es así, ¿verdad? No es así. No, por esa razón, hermanos, hay sujeciones para que no se descontrole en la familia. Ya, mami. Puedo leer a mi esposa así. Hola, mami. Bendito sea el Señor. Y ya, hermanos, para terminar, quiero mencionarle: Moisés era un hombre que también tuvo su propia escuela ya en el desierto, hasta que, hermanos, el Señor lo llamó. Y también, hermanos, podamos darnos cuenta que cada persona que Dios lo ha llamado a usted tiene un propósito en su corazón. No crea que el Señor lo llamó solo para que usted venga a la iglesia. No, porque hay un propósito. Hay un propósito en usted y en cada uno de nosotros a su tiempo. Y ese propósito debemos nosotros encontrarlo en oración, en búsqueda, en pedir, hermanos, también ayuda a nuestro pastor. Decirle cómo debo servir, cómo debo de buscar, cómo debo yo, hermanos,
conducirme hacia Dios. Es lo que Dios quiere. Que nosotros nos metamos, hermanos, en la obra de Dios. Porque si no, va a llegar el enemigo y lo va a engañar. Es fácil. El enemigo usa al mismo, aquellos que se llaman decir cristianos, aquellos que se llaman decir hijos de Dios y no lo son. Por eso, por los frutos usted los va a conocer, se va a dar cuenta si son hijos de Dios. Si nosotros, hermanos, no podemos distinguirlos, usted lo va a distinguir a través de la palabra. Eso es lo que el Señor, hermano, quiere. Que seamos como el profeta, varones apartados, mujeres apartadas. No hagan caso al enemigo. Pero si nosotros hacemos caso al enemigo, entonces Dios nos va a apartar. La rebeldía, hermanos, al no hacer caso, es una rebeldía. Y eso es lo que a Dios no le gusta. Todo puede hacer todo lo que usted quiera, pero al Señor no le gusta la rebeldía. ¿Usted cree que el profeta en ese tiempo iba dicho, bueno, voy a entrar, pero si se enoja Jehová Dios de los ejércitos, si no se enoja? ¿Usted cree que si él hubiera tenido esas opciones allí, él hubiera corrido? Pero hermanos, esto nos lo dejó a nosotros escrito para que nosotros tengamos cuidado, para que nosotros no hagamos lo que este hombre hacía. Mire, la mente del hombre corre así, pero en la escritura aquí, hermanos, es la que nos está enfrenando, porque pensamos diferente y pensamos diferentes cosas, pero aquí la escritura nos habla y nos enseña que todo pensamiento viene hacia aquí. Todo pensamiento. Entonces Moisés fue un hombre que también Dios usó de esa manera. Y usó cada uno y puede usarlo a usted a través, hermanos, del poder del Espíritu Santo. Póngase sobre sus pies, hermanos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo no sé cómo se siente, yo no sé cómo está en su vida, yo no sé. Pero sí debemos nosotros, hermanos, buscar de su presencia cada día. Yo no sé cómo usted vive. Yo no sé qué es lo que piensa a veces. Pero Dios conoce lo mínimo de su vida, lo más que uno quiere esconder. Dios lo conoce. Él sabe cómo usted se está portando en su casa, cómo se porta con su marido, cómo se porta hijo con su padre, cómo se porta esposa con su marido, esposo cómo se porta también. Hermanos, el Señor nos la dio para protegerla. El Señor nos los dio, hermanos, para cuidarla. Eso, hermanos. Pero no deje que también, porque el espíritu de Jezabel se sube, y tenga mucho cuidado también con eso. Porque a veces, porque uno es cristiano, dice, tú eres cristiano, no puedes decir esto. Tú eres cristiano, no puedes hacer esto. Hermano, por favor, seamos maduros en el Señor. Yo no sé, hermanos, esto, por qué salió, pero debemos ser personas buscadores de Dios. Crezcamos en Cristo, crezcamos en el Señor, busquemos de su presencia. Dejemos toda esa clase de rodimientos que a veces surgen. Y debemos nosotros buscar, hermano, la presencia de Dios. Cierre sus ojos allí donde está. Amado y buen Dios, he predicado tu palabra, he hablado tu palabra a tu pueblo, Señor. Yo bendigo tu pueblo, Señor, en esta hora. Señor, tú conoces el corazón de cada uno. Tú conoces, Señor Jesús, sus vidas, Señor. Pero, Señor, nosotros no queremos ser como el profeta, Señor, que te obedeció, Señor, pero a la vez fue rebelde.
Una iglesia rebelde si no puede entrar al reino de los cielos. Pero una iglesia que obedece tu palabra, Señor, sí puede entrar, Señor. Puede llenarse de tu presencia y de tu espíritu. Si alguien se siente que, si este mensaje le ha llegado a su corazón, hable con Dios en este momento. Aquí está su espíritu, aquí está su presencia. Humíllese delante del Señor, dígale: Señor, te he fallado en esta área. Señor, nadie me ha hablado de esta manera, pero tú hoy nos hablas, Señor. Porque el Señor quiere que usted y cada uno de nosotros, hermanos, humillemos, que no nos hagamos crecer ese yo, sino que menguemos para que el Espíritu crezca. Es de la manera que el Señor quiere. Hermanitos, yo sé que cada uno de ustedes es una bendición de parte de Dios. Cada uno de nosotros miramos el reflejo de Cristo en ustedes. Miramos el Espíritu del Señor, cómo se mueven ustedes. Son bendiciones de Dios cada uno. Por eso debemos amarnos unos a los otros. Buscar sobre todo la presencia de Dios, para así amarnos. Y hermanos, con amor entrañable, con amor perfecto, con amor santo. Con ese amor, hermanos, que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y así, hermanos, sabemos que vamos a volar cuando Cristo, hermanos, cuando se suene la trompeta y Cristo venga por su pueblo. Entonces el pueblo va a volar. El pueblo, hermanos, va a subir hacia arriba. Por eso cada uno de nosotros debemos de estar en cuentas. No permitamos que, hermanos, el mundo quiera entrar, hermanos, porque estamos viendo una crisis por donde quiera. No solamente es en todo, hermanos, el mundo cristiano. Es una crisis que se está viviendo, donde la iglesia, hermanos, sí está entrando al mundo, donde los pastores están entrando al mundo, donde los cristianos que servían a Dios con ese fuego se han apagado, se han olvidado. Por eso, hermanos, hoy les hago este hincapié, hermanos, para que reflexionemos y pensemos lo que Dios quiere: levantar un pueblo santo, puro y lleno de su presencia. Eso es lo que quiere el Señor. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por cada uno de los que están aquí, Padre. Bendícelos, Señor Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el cual te doy la gloria y la honra, Señor Jesús. Alabado Dios. Así le dejo el lugar a mi pastor. Es un predicador bueno. Oh.